Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos a otro programa de Pura Virtud, Cine y Literatura. Hoy nos encontramos con el escritor argentino Pablo Gisara, el que seguramente ya conozcan ustedes porque ha aparecido en la última página. De hecho, esta entrevista se la debemos en buena medida a la gestión que ha hecho de intermediario Sebastián Porrini, al que le quiero dar mi agradecimiento público. Vamos a conversar de la última novela de Pablo Gisara. Pablo Gisara ha escrito poesía, ensayo y 2 novelas hasta la fecha. Una es Azul Araña, del que recibe el nombre su canal de YouTube. Está el link en la descripción y les invito a suscribirse. Y el otro, su último libro, El juego de la oca, del que vamos a hablar hoy, una novela histórica que, sin embargo, se aleja de los parámetros habituales de la novela histórica porque no tiene ni una prosa periodística ni tampoco un sentido materialista de la historia, como se suele hacer, ¿no? Mirar el pasado desde los ojos materialistas del presente, sino que, tal y como dice el propio Pablo Gisara de su concepción de la literatura, trabaja el lenguaje, por un lado, y por otro, pues es una novela donde hay un claro sentido trascendente. Yo confesaré que no la he leído, me hubiera gustado hacerlo, y esto va a ser pues como salir de caza con un perro que está ciego y se guía solo por el olfato, pero bueno, también me va a ayudar a ponerme mejor en la perspectiva del lector, y aún así vamos a tratar de hablar de esta novela. Entonces, bueno, en primer lugar, Pablo, agradecerte tu presencia en el programa y segundo, preguntarte cómo surge la novela. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Guillermo? Y un saludo también a los que van a ver el programa. Quiero antes hacerte una breve corrección. Dijiste que yo había escrito ensayo. Ensayo no escribí. Tengo escritas 6 novelas y un libro de poemas. En preparación, otras 2 novelas que van a corresponder a la saga del Juego de la Oca, porque el Juego de la Oca, en teoría, es un proyecto de una tetralogía, de la que ya llevo escritas 3, estoy corrigiendo la tercera, y de la que solamente hemos publicado recién la primera, ¿no? El Juego de la Oca, de la que vos estabas hablando. Así que bueno, te quería hacer esa corrección. Y por otra parte, desear que próximamente, después de esta charla, puedas leerla. Bien, me decías, discúlpame porque me distraje con todo esto. Sí, que cómo surge un poco la novela. Bien, la novela, digamos, está ligada a varios motivos, ¿no? Uno concreto es una charla que hace Sebastián Porrini, mi amigo, en donde una de las personas del público le pregunta quiénes son los herederos de la tradición. Y entonces él les habla de los templarios y los invita, digamos, a investigar sobre el tema. Yo que no conocía en detalle la historia, fui, digamos, a estudiar la cuestión y me encontré con un mundo apasionante que he volcado en esta novela que, si bien tiene fuentes históricas, obviamente es un relato de ficción. Y, y por otra parte también esta motivación que vive en mí, permanente, de escribir y de poner en juego un estado de conciencia acerca de la condición del ser, pero también de la condición del ser desde el punto de vista metafísico, pero también de la condición del ser desde el punto de vista político. Político en términos históricos, no partidarios, ¿no? Y ahí entonces se introduce este interés por la cuestión argentina, por la historia argentina, por la vida social argentina. Que también va a tratar la novela haciendo un viaje en el que se van manifestando los acontecimientos que giran en torno a la historia de los templarios, de Jerusalén a América, y por otra parte, los aspectos de la historia argentina que se van a ubicar en un punto determinado que podría decirse que es el presente real, ¿no? Desde donde parte toda la acción,
que es un momento de la historia argentina contemporánea que gira en torno de 1950-55 en particular. Ese sería el presente hacia donde fluye el viaje, que tiene un carácter fantástico, donde uno de los personajes que va a ser su narrador, el irlandés, es el que va a establecer el vínculo con el pasado de los templarios, que a su vez tiene relaciones con otros personajes que conforman una logia, una cofradía, una orden, aquí en la provincia de Buenos Aires, en la Argentina, con objetivos religiosos y políticos. Y bueno, me ha interesado mucho esto que comentabas de los templarios, el tradicionalismo, y te escuché precisamente en una entrevista que te hicieron por Rini y Ortega en su canal hablar de una dicotomía que hay en tu novela entre lo trascendente y lo inmanente, ¿no? Y digamos que de alguna forma los templarios, como también ocurre con algunos personajes, por ejemplo, místicos españoles como Teresa de Jesús, buscan lo trascendente, pero al mismo tiempo tienen, digamos, una vía de acción, ¿no? Entonces, de alguna forma hace que ambas cosas que normalmente solemos separar, solemos pensar que lo trascendente solo se llega a la contemplación de forma pasiva, y digamos que de alguna forma los templarios también tendrían esa vertiente activa, ¿no? Que haría precisamente que confluyera lo religioso, es decir, aquello que es metafísico, y lo político, es decir, aquello que es puramente contingente. Y quería preguntarte, para comenzar hablando de los templarios, por Bernardo de Claraval, ¿no? Un poco la importancia de esta figura, de su culto a la Virgen, ¿no? Que es algo puramente católico, y que eso tiene un impacto clave en también los templarios y en su trato, digamos, de lo femenino, ¿no? De una religiosidad que tiene a lo femenino en un altar casi de forma literal. Un poco que nos hables de esta figura de Bernardo de Claraval y del culto a la Virgen de los templarios. Bien, retomando lo que decías respecto de esta lucha celeste y terrestre, ¿no? En los términos en los que la expresa Leopoldo Marechal, un gran escritor argentino, los templarios están imbuidos de digamos, un fin o un objetivo de trascendencia, pero actuando sobre la realidad, concretamente sobre el mundo, ¿no?, que les toca vivir. De modo tal que son monjes guerreros y por lo tanto no llevan una vida de contemplación, como bien decías, sino una vida de acción, donde las cuestiones del aquí y el ahora están íntimamente imbricadas con el objetivo de trascendencia. El juego de la oca de alguna manera es eso, ¿no? Porque es un pasaje simbólico por distintas peripecias o distintos obstáculos o distintas acciones que se llevan a cabo en un tablero, en un escenario, con el fin de alcanzar el jardín, que es el paraíso o la trascendencia. Bueno, los caballeros templarios están en ese orden. La figura de la Virgen es muy importante porque Bernardo de Claraval es el que introduce, un monje benedictino, introduce el culto a María en el catolicismo de aquel entonces, cuando el catolicismo de aquel entonces no lo considera conveniente dicho culto, en tanto y en cuanto entra en competencia con el de Jesucristo. Y entonces ahí aparece este contraste entre María, Jesucristo, lo masculino y lo femenino, ¿no? Entonces, abrir esta puerta a María, que es la guía, la que va a inspirar ese camino de trascendencia, es un hallazgo, digamos, de esta tradición. Y a mi novela eso le importa o le sirve porque
Allí también va a aparecer en el grupo de iniciados, en este grupo de cofrades argentinos, que también son 9, como son 9 los fundadores del Temple, con objetivos políticos y trascendentes, también ellos van a tener una figura femenina que van a adorar, que les va a servir de guía y de inspiración. Por lo tanto, el carácter de lo femenino es muy fuerte en esta novela, como lo fue en la vida de los templarios. Mencionas el 9, que es un número plenamente simbólico para los templarios. Tu novela tiene 3 capítulos y se dividen, ¿no?, digamos, en 3 partes, por lo tanto el total sería 9, ¿no? Entonces podríamos decir, o sea, 3 de 3 de 3, entonces eso está plenamente ahí, ¿no? Esa lectura simbólica en tu libro. Yo lo sé, no porque lo haya leído, ya he dicho que no, sino por tu concepción de la literatura. Cualquiera que vea los excelentes análisis que haces en Azul Araña, que a mí me parecen magníficos, verá que tu aproximación de la literatura es esa. Ya hablaremos un poco más adelante, si te parece, de eso, pero antes, por seguir con la novela y con la Orden del Temple, evidentemente su fin era, más allá de las guerras santas, etcétera, era encontrar el Grial, obviamente, el Grial que de alguna forma muchos han considerado un objeto material, pero que al mismo tiempo también es la búsqueda de algo interior, ¿no? Y digamos que esa ha sido un poco la dicotomía de todas las grandes historias medievales, desde Chrétien de Troyes hasta Wolfgang von Eschenbach, ¿no? Es la idea de que bien es un objeto, y de hecho se describe, o por lo menos se alude a él como objeto físico, pero también es la búsqueda de algo interior, de una iniciación del héroe. Entonces, evidentemente hay un sentido esotérico, simbólico en tu libro. El propio título, ¿no?, El juego de la oca, que digamos el contemporáneo puede entender que es un juego de mesa para divertirse, realmente eso era un instrumento, si no me equivoco, de adivinación tan potente como el tarot, que se valía de arquetipos. Tú mismo en tu novela, al parecer, te vales de arquetipos. Hay un personaje que se llama el arquitecto, ¿no?, con todas las implicaciones también esotéricas que eso tienen de la masonería y demás. Digamos que ¿cómo te planteas tú llenar esa novela? Es una novela de género, ¿no? Sea histórico, sea fantástico, tiene un primer nivel de género y tiene un segundo nivel simbólico que está lleno de significados muy... ¿Cómo, digamos, diseñas tú todos esos componentes esotéricos y simbólicos a la hora de planear la novela para que no entorpezcan la primera historia y para que al mismo tiempo permitan elevarse y volar de alguna manera al lector a ese segundo plano trascendente que también está, digamos, lo horizontal y lo vertical, ¿no? ¿Cómo, digamos, te enfrentas como narrador para que eso funcione y no se entorpezcan entre sí? Bien, esas 2 líneas, la lineal histórica y la simbólica, no operan de modo separado, sino obviamente permanentemente entrelazadas, y yo allí confío en el lenguaje, es decir, en el carácter narrativo y poético del lenguaje, que va construyendo al mismo tiempo que el desarrollo del viaje que hacen unos templarios de Jerusalén a Europa, perseguidos en París, condenados y, digamos, como bien digo, ¿no?, perseguidos, viajan a Escocia unos, a España otros. De allí también se toma el carácter legendario de esa historia para traerlos aquí a América, donde muchas historias cuentan que el Grial permanece escondido, sobre todo en la Patagonia, en el centro de la Argentina, en la provincia de Córdoba, en una localidad que se llama Capilla del Monte, que tiene digamos, un carácter energético, místico. Bueno, jugando con esos datos, yo voy construyendo la primera lectura, que es la del viaje, la de la acción, pero al mismo tiempo voy introduciendo todas las series de referencias que hacen a esto otro que vos mencionaste, que es que el Grial no es un objeto,
¿no? Tan solo, sino un viaje de iniciación y una búsqueda de trascendencia, una búsqueda de la verdad, que se identifica con el jardín de la Oca. Canto Grial como jardín de la Oca podrían ser en este caso equivalentes, ¿no? De ese fin que busca el espíritu para transmutarse en una condición trascendente o en un estado de trascendencia, escapando, digamos, de los aspectos materiales inmanentes de la vida. Pero, como decíamos al principio, operando desde la realidad, operando desde lo histórico, desde lo terrenal. Y repito, y el lenguaje es el que va articulando de una manera narrativa y poética este vínculo entre una y otra cuestión. Bueno, tú dices que eres un escritor argentino. Obviamente cualquiera que acceda a tu biografía se dará cuenta de que efectivamente eres un escritor argentino porque has nacido en Argentina. Pero yo sé que tú lo dices con otro tipo de implicaciones, ¿no? Digamos que quieres pertenecer a una tradición de narradores argentinos que narra la propia historia de Argentina. De nuevo, también tu aproximación a esto imagino que será simbólica, es decir, que de los hechos históricos a los que te refieras extraerás un tipo de lectura simbólica donde confluya lo político y lo trascendente. Entonces, me interesa mucho esto que acabas de comentar, ¿no? De esa peripecia fundacional, ¿no? Que nos puede recordar incluso a la de Eneas, huyendo de Troya y fundando Roma, un poco lo mismo en el caso del Grial, ¿no? El Grial se marcha de Europa, de una Europa que comienza un lento proceso de materialismo y va a otras zonas donde, digamos, es más fértil la espiritualidad, etcétera, hasta acabar en Argentina. Es decir, ahí estás creando casi un poema épico fundacional. Y tú has hablado de varios modelos, concretamente dos. Uno ya lo has citado, que es Leopoldo Marechal, y el otro Roberto Al, ¿no? Con su novela Los Siete Locos. Y quería un poco preguntarte, también, bueno, podríamos hablar seguramente de Borges, pero quería un poco preguntarte por esa tradición de, entre comillas, la gran novela argentina, ¿no? Se suele hablar de la gran novela americana. Yo estoy convencido de que hay una gran novela española. Galdós, por ejemplo, es un gran novelista español. Y en el caso de Argentina, sin duda, también hay libros que no siempre son novelas, pero son grandes narraciones argentinas. Imagino que tú aspiras a entrar, a pertenecer a ese panteón, y quiero un poco preguntarte por cómo asumes tú, como escritor argentino, la necesidad de hablar de la identidad y de la tradición ya no solo universal, sino también de la concreta, de aquella fragmento de la tradición en el que te ha tocado vivir, tanto culturalmente como históricamente. Sí, literariamente hablando, la tradición argentina tiene un fuerte vínculo con Europa, pero al mismo tiempo se rehace en lo autóctono, en lo eminentemente argentino y americano. Por ejemplo, Colón llega con sus carabelas, con cruces paté dibujadas en sus velas, ¿no? Con lo cual eso muestra este carácter histórico y simbólico del que hablábamos antes, que está produciendo este vínculo entre lo europeo, lo español, que llega a América y que va a ser de carácter fundacional. Las naciones latinoamericanas se van a hacer, digamos, al influjo del descubrimiento, de la conquista y de la colonización, con fuerte influencia española, su lengua, su religión. Por lo tanto, todos esos elementos están. Y además, en la Argentina, en esa ruptura que se produce en el siglo XIX con lo español, producto de la independencia, se va a abrir la mirada a Francia muy fuertemente. Y con las nuevas ideas, con todo el liberalismo de entonces, con toda esta corriente política revolucionaria. Allí comienza una tradición literaria, en Echeverría, en Sarmiento, en Mármol,
luego en el Martín Fierro, que vincula la literatura argentina con lo político íntimamente ligado. Dos grandes libros del siglo XIX tienen un carácter muy original y muy ligados a este sentido o a esto que estoy tratando de explicar, que son el Facundo de Sarmiento y el Martín Fierro. Luego, en el siglo XX, los escritores argentinos van a componer una literatura asimilando estas cuestiones o rechazándolas, es decir, volcándose a otros géneros y a otras cuestiones. Borges, el mismo Borges del que hablabas, tiene dos posturas, ¿no? Su literatura fantástica, metafísica, y también su literatura de carácter criollo, que alude a las cuestiones históricas y políticas de ese mundo fundacional de la literatura que te hablaba. Y luego tenemos a estos dos grandes escritores, que son Leopoldo Marechal, fuertemente comprometidos desde el punto de vista religioso y político con el momento que le toca vivir, y a Leopoldo Lugones, perdón, sí, Leopoldo Lugones es otro, pero no es el que quería nombrar, y a Roberto Arlt, que yo los menciono como influyentes porque ellos tienen dos novelas que son muy importantes y de las que yo tomo nota, que son El Adán Buenos Aires, además de otra de Leopoldo Marechal que se llama Megafón o La Guerra, y El Banquete de Severo Arcángelo, y Los Siete Locos de Roberto Arlt. Y allí, en Adán Buenos Aires, se conjuga esto mismo que sucede en lo que yo intento hacer, ¿no? Es decir, lo religioso y lo político, o lo histórico, ¿no? Lo social. Y en Los Siete Locos, otro tanto, donde siete locos quieren hacer una revolución social, pero obviamente están imbuidos de ocultismo, de cuestiones esotéricas, en la base de su formación. Y de alguna manera, tomando este modelo de los siete locos, yo compuse mis 9, entre comillas, locos de El Juego de la Oca, que también son personajes que tienen una fuerte formación religiosa, esotérica, y que están embarcados, de alguna manera, en una revolución social. No una revolución en términos sangrientos y tradicionales, sino en un objetivo de alcanzar una sociedad más justa, el bien, la verdad, el amor, es decir, cuestiones que vendrían a estar ligadas al principio de la verdad, del el jardín de la Oca y el Santo Grial. Esos personajes son el arquitecto, que también es un escocés, Mr. Maclean, porque la tradición templaria que va hacia Escocia da pie al inicio de la masonería, así como la que se orienta hacia España va a abrir camino a los jesuitas, a la Compañía de Jesús. Entonces, el arquitecto está identificado con esa tradición. La astróloga, que es la señorita Bastet, que de alguna manera está vinculada a los grandes misterios del Oriente, ¿no? Que son asimilados en Egipto y trasladados allí al saber de los templarios que llevan a Europa. El coronel, que es de alguna manera el gran maestre de ese pequeño grupo o pequeña orden argentina, que introduce la tradición histórica
por eso es el coronel, ¿no? Porque hay un vínculo, ¿no?, entre la constitución de lo patriótico y lo militar muy fuerte en la historia argentina. El padre Juan, que es un benedictino y que no es jesuita, bueno, a los jesuitas los dejé para las próximas novelas. Es benedictino precisamente por ese vínculo con Bernardo de Claraval, ¿no? Es un benedictino gallego que tiene una importante misión dentro de la orden, que es la de custodiar, ¿no?, un misterio que yo no puedo revelar porque, bueno, es parte de la intriga de la novela, ¿no? Pero él es esa figura, ¿no? El irlandés, que se va a constituir en el narrador de la historia, la señorita Ángela, que es la hija del coronel, que va a volcar su conocimiento de bibliotecaria en el grupo. La señorita Miriam, que es judía, y entonces aquí se pone de manifiesto el sincretismo, ¿no? Es decir, esta cuestión en la que las tres grandes religiones, el islamismo de la señorita Bastet, el catolicismo del padre Juan y el judaísmo de Miriam, conforman este sincretismo que es propio de la orden, de las tres grandes religiones que conocemos. Y bueno, y aparece también un banquero y, en fin, otros personajes para conformar toda esta idea. Y sí, y tiene la ambición de ser una novela argentina. Yo creo que es una novela que no se puede escribir en otro sitio porque tiene ingredientes que hacen a lo nacional, pero como es la cultura argentina, ¿no? Es decir, lo nacional y lo universal. Muy borgiano. Un poco, me ha gustado mucho el análisis que has hecho de novelas argentinas y quería un poco, bueno, para luchar contra esa etiqueta que es un producto puramente comercial del boom latinoamericano y una serie de novelas que se meten ahí y que realmente, bueno, pues algunas son mejores, otras son peores, algunas tienen literatura y otras son sencillamente productos muy bien vendidos. Quiero preguntarte por una especie de canon hispanoamericano personal donde, si quieres, como hilo conductor de y lo trascendente se puedan dar, porque antes, cuando estabas hablando del influjo francés, se me venía por de las luces de Alejo Carpentier, otro tipo de novelas extraordinarias donde también tiene cabida lo esotérico es Bomarzo, de Cuica Laínez, ¿no? Es decir, que hay toda una gran tradición de literatura hispanoamericana. También parece cuando la novela española España empieza a decaer, es la que recoge ese testigo también de lo trascendente sin abandonar lo inmanente. ¿Cuáles serían un poco que se te vengan a la cabeza, que seguramente luego te arrepientas porque te vengan otras muchas, pero aquí y ahora, cuáles serían un poco ese canon, así a vuela pluma? Bueno, yo tomaría una serie de novelas de un carácter muy ecléctico, ¿no? Porque no me remito simplemente a la cuestión metafísica o esotérica que puedan ponerse de manifiesto en las obras, sino otro tipo de expresiones que también han sido muy influyentes en mi formación. Pero, por ejemplo, en ese orden de lo trascendente y de lo esotérico, comienzo pensando en el Martín Fierro, ¿no? que tiene de novela en verso, que no es un poema épico porque el personaje no es un héroe, en tanto y en cuanto es todo lo contrario de aquel que triunfa en su acción, sino que es un desventurado romántico, si se quiere, ¿no? O sea, la figura del antihéroe. Por lo tanto, yo la ubicaría en ese género, ¿no? En el de una novela en verso, el Martín Fierro. Después, sin duda, la que ya te nombré, Marechal, con sus novelas, sobre todo La Dan Buenos Aires,
Vos nombraste a Alejo Carpentier. Alejo Carpentier tiene una literatura que a mí me ha gustado mucho por dos o tres cuestiones. Una, su lenguaje, un lenguaje barroco. Mi lenguaje también es un lenguaje barroco, no es un lenguaje clásico. Otra, porque él concibe la idea de que en América hay una epicidad de lo político. No es lo político una cuestión... ¿Me estás escuchando? Porque me parece que se cortó aquí. Hola, Guillermo. ¿No tenés internet? Sí, yo sí. ¿Me escuchás, Guillermo? Ahora ha vuelto el internet. Se había cortado, ¿no? Se ha ido de durante. No, Sí. decía que, no sé si dónde habíamos quedado, pero Marechal con el Adán Buenos Aires, y vos nombraste a Alejo Carpentier, que a mí me interesa mucho por distintos motivos. Uno, por su lenguaje barroco. Mi literatura también tiene un lenguaje barroco, no es un lenguaje clásico. Otro, por el carácter maravilloso, ¿no? O sea, lo real maravilloso que él define, que es de la naturaleza de lo americano, en donde el juego de la oca de algún modo también podría escribirse, en ese difuso límite entre lo real maravilloso, lo real mágico y lo fantástico, que tiene sus precisiones, pero no quiero entrar en detalles. Y después, en lo que para Alejo Carpentier significa la lucha social y política en América, que es una lucha épica, no es el tratamiento de un fenómeno administrativo, ¿no? O de gestión administrativa la que lleva a cabo el acontecimiento político. En América hay grandes momentos históricos donde lo político y lo histórico adquieren una relevancia épica. Estoy pensando en su novela El reino de este mundo, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa perspectiva me ha animado mucho también a mí a mirar los acontecimientos históricos de la vida contemporánea argentina, en algún sentido, con esa epicidad o con ese mismo tono. Independientemente de su éxito, ¿no? O sea, aún teniendo en cuenta que esas acciones, sus acontecimientos han conllevado fracasos, ¿no? En fin, pero es de esa naturaleza. Después, vos nombraste a Mujica Lainez. Mujica Lainez sí es un gran escritor y tiene esta cuestión de lo europeo y de lo argentino muy arraigado, con lo cual yo también me identifico, no con su lenguaje, que es un lenguaje más clásico. Y después también con quien sí me identifico de la literatura argentina bastante, es con Saer, con Juan José Saer, por este trabajo que hace de la narrativa poética, a la que yo, digamos, me aproximo, o en la que yo me siento más cómodo a la hora de escribir. Después hay otros escritores que también son muy poderosos como influencia en ese canon, sin duda Borges, ¿no? ¿Qué decir de Borges? ¿Qué decir más de Borges? Y un uruguayo que para mí es un gran narrador, que partió al exilio a España y falleció en Madrid, que es Juan Carlos Onetti, del que también he tomado mucha influencia en su modo poético, su modo no realista de narrar. Porque si hay algo también con lo que yo trabajo, es con no escribir de un modo realista. Es decir, no ir a la frase que tenga directas correspondencias con la observación de la realidad, ¿no? Sino a una composición donde
la palabra va haciendo una especie de experimento de conocimiento o un experimento de modo de ver aquello que rodea. Onetti ha hecho un gran trabajo en ese sentido a la hora de narrar los acontecimientos. Esos escritores para mí son muy importantes. Después también en el sur norteamericano, que tiene mucho de latinoamericano, el maestro, ¿no? El más grande, que fue inspirador de todos los escritores argentinos, y mejor dicho, de todos los escritores latinoamericanos, todos los narradores latinoamericanos, que es William Faulkner. Y no te nombré a García Márquez. ¿Está la señal ahí? ¿Me escuchás? Sí, y no te nombré a García Márquez. Estamos con Faulkner. Sí, Faulkner ha servido de influencia, ha sido admirado por todos los narradores latinoamericanos, ¿no? Desde Carlos Fuentes hasta Juan Carlos Onetti, ¿no? Del que te acabo de hablar. Continúa ahí, ¿me escuchás? Porque se congela tu imagen. Está fallando la conexión porque tenemos un mar entre medias, pero yo te escucho de momento te escucho en todo momento. Bien, bien. Y decía que no te nombré a García Márquez, otro de los consagrados, porque yo no he tomado demasiada influencia, o no he tenido demasiada influencia a la hora de escribir de su discurso, de su modo de contar, de su modo de narrar. Me siento más afín a los que te nombraba antes, ¿no? A Alejo Carpentier, a Onetti, en la Argentina a Saer, y en el contenido a Leopoldo Marechal, a Roberto Art, pero siempre de un modo tangencial, no de un modo directo, ¿no? Yo pretendo que mi literatura sea algo original. Pues quería un poco preguntarte precisamente algo que has tocado, que es la relación entre historia y literatura, y entre fantasía y literatura, ¿no? Porque digamos, tú por lo que cuentas, tiene una parte que podría ser novela histórica y tiene una parte que podría ser novela fantástica, también novela de ideas. Realmente podríamos hablar de muchas cuestiones, pero ¿cómo se relaciona la literatura, ¿no? Porque también te he escuchado decir en otra entrevista que te consideras un escritor moderno, es decir, no posmoderno, en el sentido de que trabajas desde la deslocalización, podríamos decirlo, desde un mundo homogéneo, y eso evidentemente marca también, supongo, tu aproximación a la historia, ¿no? Digamos que un escritor posmoderno trabaja con lo fragmentario, incluso con la ruina de lo histórico, y un escritor moderno trabaja más con una concepción absoluta, total, busca, digamos, la visión íntegra de ese momento histórico. Entonces, bueno, te pregunto por el tratamiento de estos conceptos en tu novela. ¿Cómo te has enfrentado a la hora de decidir cómo enfocar el trabajo de medición y de, bueno, quiero yo reflejar la historia, así como quiero reflejar la fantasía? Sí, yo soy plenamente consciente independientemente de lograrlo o no, de que mi aspiración es a una literatura total, ¿no? Y esa literatura toma la historia, pero la subordina a ella. Es decir, no subordino la literatura a la historia, no uso la literatura como instrumento de la historia, sino la historia como instrumento de la literatura. En tanto y en cuanto que mi interés es hacer creíble, es decir, hacer literatura, hacer verosímil, independientemente de la verdad, ¿no? De la verdad histórica. Y mucho menos con un lenguaje de carácter referencial o de un lenguaje informativo. Es un lenguaje estético. Entonces, me interesa la historia, pero me interesa digamos, tomándola
dentro de la capacidad que tiene la literatura para contar las historias. Es decir, no contar una historia desde el lenguaje informativo, sino contar la historia desde la ficción. Porque, como dice Vargas Llosa en uno de sus artículos tan interesantes, La verdad de las mentiras, a veces las mentiras son más convincentes que la misma verdad. Y la literatura tiene que animar al espíritu a alcanzar un conocimiento, o un convencimiento de la existencia, que es lo que más me interesa, ¿no? Entonces, ahí aparece la historia subordinada a la literatura, a la ficción. No sé si con eso respondía a lo que me preguntabas. Sí, y bueno, por hacer una última pregunta también un poco de carácter más genérico, quisiera preguntarte bueno, tú eres un gran lector y ahí están los programas de Azul Araña y bueno, esta misma conversación para demostrarlo. ¿Cómo haces ese trasvase de alguien que es puramente un crítico, un analista, a un literato? Es decir, eso te crea algún tipo de dificultades, ¿no? El un poco hacer la crítica de tu propia obra antes de haberla escrito, o de hecho te lo facilita, o a la hora de planificar la novela la planificas como si estuvieras un poco analizándola aunque no esté escrita, o cómo es un poco esa relación entre el Pablo Gisara, podríamos decir, crítico literario, y el Pablo, o teórico, podríamos decir, y el Pablo Gisara, escritor de ficciones. No es difícil para mí porque yo siempre tuve una mentalidad que priorizó la creatividad literaria. Es más, a la hora de leer siempre me consideré un lector impresionista, es decir, un lector que escapa de los aparatos académicos, de los aparatos críticos, y que obviamente las lecturas me han ido dando información de que todo eso existe, de otras lecturas, he leído críticos, sin duda, pero nunca tuve, digamos, por objeto convertirme en un crítico de literatura, ni en un académico, a pesar de que yo pueda hablar de literatura y analizar un texto o comentarlo, pero siempre desde una perspectiva bastante impresionista, llamo yo, ¿no? En contraste con el cientificismo, entre comillas, de la crítica. Por lo tanto, todo el bagaje de lecturas y de conocimientos que yo he ido asimilando de la literatura, los he ido siempre llevando al crisol de mi actividad de escritor, de mi actividad literaria. Los he ido deformando, si se quiere, a una mentalidad que es prioritariamente poética y novelística, no académica o crítica. Así que me resulta fácil porque ese es mi modo de vínculo con la literatura, ¿no? Primordial. Yo podría decir que no sé pensar en términos críticos o filosóficos, sino que sé imaginar y digamos, y establecer con el lenguaje, porque la literatura es un fenómeno hecho con palabras antes que con pensamientos, y lograr o intentar lograr con la literatura una manera de conocer el mundo, es decir, de experimentar el mundo, a punto tal que ese mundo para mí nunca fue del todo, llamémosle, realista o lógico, sino todo lo contrario, ¿no? Es un mundo que tiene
en su realidad facetas fantásticas, que se ajustan más al discurso de la literatura que al discurso de la ciencia, o al discurso de las disciplinas históricas, ensayísticas o críticas. Hay un modo de pensar el mundo en el que vivo que es más afín a mí, con un carácter mágico. Entonces, la literatura opera muy fácilmente en esta manera de pensar. Y eso es lo que siempre ha estado por delante. Así que cuando yo me pongo a escribir, no me afecta para nada el carácter crítico, riguroso, académico de la literatura, porque todo se subordina a lo que te acabo de explicar. Pues me ha parecido una intervención brillante, de decir, primero me ha gustado mucho la idea de lectura impresionista, de que ya había visto, o sea, no se la había oído nunca antes, literatura como forma de conocimiento que me parece brillante. Te escucho cortado, Guillermo. Hay que reivindicar también frente al cientificismo, también lo has dicho, y también me ha gustado mucho esa idea de... Decía que te escuché cortado. Me decías de la literatura impresionista. Bueno, he hecho un poco un breve... Sí, no, que me parece una etiqueta brillante, ¿no? Que nunca se la había escuchado a nadie hasta que te lo escuché a ti en un programa de Azul Araña, ¿no? Y me parece una idea fascinante y que ojalá y empiece a divulgarse un poco más, citándote, por supuesto, porque creo que realmente es una forma de aproximación a la literatura que no la mata, no la convierte en un objeto muerto, como hacen muchos académicos, y de otro lado, pues permite que de alguna forma, como el libro que citabas de Vargas Llosa, ¿no? De la verdad de las mentiras, ciertos comentarios no llegan a ser literatura, pero se aproximan mucho en que utilizan algunos instrumentos pues, del lenguaje mismamente más abierto. Sí. Con su lenguaje y Sí, te escucho corto. Para los que sean, para todos los que sean hispanohablantes y españoles, el libro de Matriosa, que además ya sabéis que hemos tenido a Rubén Ejidos, como que es el editor de Matriosa en el programa, son unos libros estupendos. Los otros de Porrini es ahí, hay libros también de Diego Ortega, es decir, que está muy bien acompañado. Hay otros libros de, bueno, no, hay solo ese libro. Pero hay otros libros estupendos que tratan temas esotéricos, es decir, muy buen catálogo, muy buena editorial, y para los argentinos está en Sofía Casa Editorial. Y para aquellos que se muevan en YouTube, que vayan a Azul Araña, está en la descripción, el link, y que se suscriban porque también seguirán teniendo clases magistrales de Pablo Gisara. Y Pablo, si quieres, para terminar enseñando el libro. Sí, esta es la edición argentina que hicimos del Juego de la Oca, solo para comercializar en la Argentina, y la de Matrioska, que no tengo aquí el libro, para el resto del mundo, ¿no? Todo lo que está fuera de la Argentina. Pues bueno, muchas gracias a Pablo Gisara. Sí. No, te agradezco la entrevista, te agradezco las preguntas, todo lo que ha permitido desarrollar. Creo que la hemos pasado muy bien. Lo que nos lo ha permitido la conexión a Internet, como no, la tecnología boicoteando el intento de alcanzar algún tipo de saber medianamente por encima del raso terrenal, ¿no? Materialismo en el que vivimos. Bueno, agradecer a Pablo Gisara su presencia y quiero agradecer a Porrini, de nuevo a Sebastián Porrini, que haya facilitado la entrevista, y por supuesto a los espectadores por haber llegado hasta aquí. Les invito
a leer el libro, a seguir a Pablo Gisara en redes sociales, en YouTube, y volveremos pronto con más programas en Pura Virtud, Cine y Literatura. Hasta pronto.